el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que hasta hoy se han cumplido, ¿cierto? Se han cumplido tres fiestas solemnes, ¿cierto? Como dijimos, primero con la muerte del Mesías, la fiesta del Pesaj, con la fiesta de Bicurín, los primeros frutos, se cumple en su resurrección, se cumple en Shavuot o la fiesta de las cosechas o en Pentecostés se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo, pero hay cuatro fiestas que aún no se cumplen. Una es Yom Teruah, que es la que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar un poquito de esta fiesta y si es que nos queda tiempo vamos a retomar Juan. Esta fiesta se llama Yom Teruah, que se le reconoce como la fiesta de las trompetas. Después de la fiesta de las trompetas viene Yom Kippur, que es el tiempo de la expiación o el día del perdón. Después nos quedaría la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, pero hay una fiesta que me falta. Acá está. Dijimos que era Pesaj, dijimos también Pesaj, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, ¿cierto? Pesaj, panes sin levadura, las primicias, esas dos se cumplen en la resurrección de Jesús, y la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, como decimos, de las cosechas. Luego faltan tres fiestas por cumplir. Falta la fiesta de las trompetas, que es Yom Teruah. Falta la fiesta del perdón, que es Yom Kippur. Y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Esas tres fiestas faltan por cumplirse y esas tres fiestas representan algo profético, como diríamos, una dispensación de la iglesia. Se dice, y ahora que vamos a estudiar Yom Teruah, se dice que Jesús, o el Mesías, Jesucristo, Yeshua, Jesús debería regresar en una de las fiestas de Yom Teruah. Eso es lo que se entiende, ¿cierto? Aunque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, vamos a ver igual que esa es como una señal profética que habla así acerca de esta misma fiesta. Los estudiosos y los rabinos piensan que el regreso del Mesías es en una fiesta de Yom Teruah. Y vamos a analizar hoy día con esta fiesta, ¿cierto? ¿Por qué ellos creen esto? Porque igual hay bases bíblicas. Luego vendrá el día del juicio final, ¿cierto? Cuando venga el tribunal de Cristo, eso va a ser en Yom Kippur, cuando sea el día de la expiación y donde todos vamos a comparecer, ¿cierto? Al tribunal o al tribunal del Mesías, ¿cierto? Y luego viene el tiempo final, que es los tabernáculos, y esto representa el milenio. Esto representa proféticamente el milenio, cuando habitemos en la tierra 1000 años con Jesús y se establezca el reino milenial de Cristo. Eso es lo que representan estas tres fiestas solemnes que aún no tienen un cumplimiento profético. Como decimos, la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, la venida del Mesías. Eso es lo que representa el regreso del Mesías, cuando Él viene a buscar a su iglesia. ¿Cierto? Después viene Yom Kippur, que es el día del juicio, ¿cierto? Donde todos vamos a comparecer delante del tribunal de Jesús, de Cristo, ¿cierto? El día del perdón. Y luego viene la fiesta de Sukkot, que representa el milenio en la tierra, ¿cierto? Esas tres fiestas faltan por cumplirse, las otras cuatro ya se han cumplido. Pero bueno, vamos a comenzar vamos a comenzar orando este día, como siempre lo hacemos, y vamos a presentarle al Señor todo lo que vamos a hacer. Vamos a presentar este estudio de hoy, pidiéndole a Dios que nos bendiga y que todo lo que compartamos pueda ser guiado por su Espíritu Santo y pueda también bendecirnos a través de lo que vamos a compartir, de lo que vamos a estudiar. Así que oramos al Señor y le rogamos su bendición. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar juntos después de tanto tiempo, Señor, casi 3 semanas que no compartíamos, Dios mío, pero gracias porque podemos estar una vez más, Señor, reunidos, una vez más compartiendo de tu grandeza, compartiendo de tu fidelidad y profundizando, Señor, en tu palabra.
queremos, Dios mío, hablar y compartir también de esta fiesta solemne que tú, Señor, instituiste para tu pueblo Israel y que también tiene una enseñanza para nosotros a través de ella, aunque muchas veces ignoramos, Señor. Queremos, Dios mío, también salir del error, de la ignorancia, Señor, y queremos conocer, Señor, la profundidad de los tiempos proféticos, de lo que viene, Señor, también y lo que está estipulado, establecido en tu palabra. Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros, trayendo una revelación, iluminación de tu palabra, y que a través de tu palabra podamos ser ministrados, enseñados, y que podamos, Dios mío, aprender más cada día de ti. Gracias por poder estar juntos, Señor, por cada uno de mis hermanos que sean cita, por los hermanos que van a ver estos videos también, Señor, te rogamos tu bendición para ellos, y también por los hermanos que no se pueden conectar. Oramos en especial, Señor, por Felipe, por Licet, para que tú seas obrando a favor de ellos, Señor, y sanando, Señor, a Simón. Que tu mano poderosa sea sobre ellos y sobre cada uno de nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía, vamos a hablar hoy día de Yom Teruah. Se llama hoy día, y justamente vamos a hablar hoy día porque hoy día comienza esa fiesta, ¿cierto? Yom Teruah. Hoy día se celebra al anochecer, se celebra esta fiesta. Esta fiesta tiene una base bíblica, está en el libro de Levíticos, capítulo 23, el versículo 23 y 25. Buscamos esa cita. Levíticos 23, ¿cuánto? 23:5. 23:5. Dice, en el mes primero. 23:25, perdón, pastora. Del 23, capítulo 23, del versículo 23 al versículo 25. Ya, ay, sí, ya. Entonces dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo del primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Dice, y habló Jehová, cierto, lo que leía la pastora, cierto, a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, este mes, el séptimo mes judío se llama Tisrei. Y el primer día de ese séptimo mes, que se llama Tisrei, cierto, se celebra esta fiesta. Al primero del mes tendréis día de reposo. Los días de reposo siempre son al anochecer. Un día judío, un día bíblico, en verdad, no un día judío, un día bíblico. No es como nosotros, ¿cierto? Los judíos tienen otro calendario y tienen otro orden en su día, ¿cierto? Para nosotros un día comienza, ¿cierto? En la mañana, en la madrugada, ¿cierto? Y en la tarde, ¿cierto? Al anochecer. Pero un día bíblico comienza cuando se oscurece, ¿cierto? Cuando se oscurece, cuando se oculta el sol, comienza un día judío. Por eso el Shabbat se celebra al anochecer del viernes hasta al atardecer del día sábado. Eso es un día bíblico, ¿cierto? Desde que se oculta el sol hasta cuando hasta el día siguiente, cuando se oculta nuevamente, ese es un día bíblico, un día judío, ¿cierto? Un día, así lo celebran ellos. Entonces, Shabbat se celebra el atardecer del viernes hasta el atardecer del día sábado. Por eso se habla y algunos dicen que es día sábado, pero en verdad es del anochecer o el atardecer del día viernes hasta el atardecer del día sábado. Pero es aquí cuando habla de que vendrá, lo que está diciendo ahí Levítico, dice que independientemente de que el Shabbat se celebre el día sábado o el atardecer del viernes, cuando era y se cumplía esta fecha, ¿cierto? El primer día del séptimo mes, ellos tenían un Shabbat especial, un día de reposo, ¿cierto? Eso le llamaban ellos un Shabbatón. No importaba el día que cayera, ¿cierto? No importaba el día que cayera, sino que ese día se hacía un día de reposo especial, ¿cierto? Un día donde ellos se consagraban para celebrar esta fiesta. Y esta fiesta solemne no es una fiesta cualquiera, esta fiesta solemne ellos le llaman Moed, esta fiesta con Pesaj
y con Sukkot, estas tres fiestas, ¿cierto? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y esta fiesta de las trompetas, se les llama en el hebreo Moed, que son citas, eran citas que se daban su pueblo, el pueblo de Israel con el Eterno. No solo se daban, sino que ellos la celebran hasta hoy. Le llaman, como le digo, Moed, que son una cita con el Eterno, así ellos lo reconocen, ¿cierto? Es una cita, un tiempo especial. ¿Y en qué consiste esta fiesta? Que también conmemora el principio del año nuevo para ellos, para el mundo no religioso. Con esta fiesta se celebra una que se llama Rosh Hashanah. A mí me cuesta la pronunciación un poco, Rosh Hashanah. Entonces habla del el nuevo año judío. Empieza el nuevo año y llega el tiempo también, la fiesta de las trompetas. En esta fiesta lo que se hace, se toca, hemos hablado nosotros también en otras ocasiones, el shofar, ¿cierto? El shofar representa, el shofar consiste en un instrumento, como diríamos, musical, que los judíos tocan o que ellos hacen sonar. Y lo que hacen en esta fiesta, ¿cierto? Es hacer sonar la voz del shofar. El shofar tiene diferentes tipos de significado y diferentes tipos de toque. En realidad son tres los más comunes. Son tres los sonidos que el shofar emite, los más comunes. Y uno se llama, esperemos un poquito. Esos tres sonidos representan, cada uno representa una enseñanza, cada uno representa algo profundo. Está medio mal, está medio con problemas en el computador. Este es, mira, hay tres tipos de sonido que presenta el shofar. Uno se llama tequía, pero me le quiero decir el nombre bien para no equivocarme, así que voy a abrir el archivo donde está el estudio del shofar. Aquí está. El shofar, lo que es un cuerno de animal. El shofar, ¿cierto? Es un cuerno de un carnero. También puede ser un cuerno de algún otro animal, tiene que ser un animal kosher, un animal santo. No puede ser un cuerno de una vaca ni de un toro, sino que tiene que ser un cuerno de un animal santo, de un animal kosher. Puede ser un carnero, puede ser también un ciervo, no un ciervo, pero bueno, cualquier animal que tenga como un cuerno para tocar, y ese instrumento es un instrumento de viento. Se usa y se fabricó porque, y su sonido es tan importante porque se dice que en el Éxodo capítulo 19, versículo 16, cuando Dios se da la cita con el pueblo de Israel y le entrega la Torá, dice que lo que ellos escuchaban en el Sinaí era el sonido del shofar, sonaban como grandes trompetas, ¿cierto? Entonces Dios le enseña a Moisés y le enseña al pueblo que empiecen a preparar, ¿cierto?, estos cuernos y que los sacerdotes eran quienes tenían que tocarlo. Este shofar se tocaba en las fiestas solemnes, ¿cierto? ¿En qué fiestas se tocaba? En Yom Teruah y en Yom Kippur, en estas dos fiestas que estamos compartiendo, o las dos fiestas que hemos mencionado, se tocaba este shofar, en Yom Teruah o el día de las trompetas y en Yom Kippur el día del perdón. También se tocaba en las guerras, como señal o alarma, ¿cierto? Y también se hacía sonar para coronar a un rey. Su significado es una alarma espiritual que despierta al pueblo. El sonido del shofar hace eso, ¿cierto? Tiene el fin de despertar al pueblo y representa un llamado de Dios para su pueblo, de regresar hacia Él. O sea, representa un llamado al arrepentimiento o a la teshuvá, al volverse a Él. Los sonidos principales del shofar, uno se llama tequía, que es un sonido largo. No sé si ustedes han escuchado sonar alguna vez el shofar. Sí, ¿cierto? Bueno, y si no, de ahí vamos a mandar por el WhatsApp de la iglesia
los sonidos, los diferentes sonidos del chofar. El primero y el principal se llama tequía y es un sonido largo, así como tú, bien largo, ese se llama tequía. Después viene uno que se llama shevarín, que son tres sonidos cortos. Tutut, tutut, tutut. Eso se llama shevarín y son tres sonidos cortos quebrados. Y luego el tercero se llama teruá y que es una serie de sonidos muy cortos como sollozo. Muchas veces son siete o más de siete o nueve sonidos cortos, así como tut, 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 así. Entonces, el más largo se llama tequía, los tres cortos que siguen, que también son un poco largos, se llama chevarín, y luego los siete cortos o más de siete se llaman terúa. Cada uno de estos sonidos tienen un significado, cada uno de estos sonidos tienen y expresan tienen diferentes expresiones. Estos sonidos expresan diferentes emociones. El primero representa un clamor, ¿cierto? Un clamor, un llamado de alerta, un llamado al despertar. Tequía representa eso, ¿cierto? Un clamor, un llamado de alerta y un llamado al despertar. Esos tres sonidos cortos representan llanto, representan quebranto y representan sollozos. Y la serie, ¿cierto? De los siete cortitos representan el quebranto y representan también el llanto, ¿cierto? Eso representa el sonido del shofar, ¿cierto? Y también habla de la misericordia, habla del clamor y de la misericordia. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que este sonido tiene y lo que los judíos enseñan a través del sonido del shofar, que al sonar el shofar, el alma del judío, el alma de la persona que recibe este sonido, despierta. Nosotros hemos compartido, y yo le he hecho a lo mejor una pincelada o más con más de algunos, en los mismos estudios hemos hablado de las cáscaras que se forman en el alma, de las cáscaras que van quizás cubriendo el alma e impidiendo que el alma pueda recibir la luz, la gloria de Dios en nosotros. Esas cáscaras que se llaman clipot, esas cáscaras se dice que al sonar el sonido del chofar se quebran. Tiene tal poder espiritual que las cáscaras que rodean el alma son quebradas. Y viene un despertar de nuestra alma, un despertar espiritual. Entonces, en resumen, podemos decir que el chofar es un cuerno de un carnero que la Torá ordena a tocar en las fiestas. Es una alarma espiritual que nos despierta para volver a Dios. ¿Dónde vemos el sonido del chofar? El sonido del chofar lo vemos, como decimos, en esta fiesta solemne, pero recordemos que cuando Josué entra a poseer la tierra de Jericó, cuando ellos rodean, ¿cierto?, los muros de Jericó, la orden era que tenían que gritar y también hacer sonar, la Biblia dice, las trompetas, pero cuando habla de trompetas no está hablando de trompetas, sino que está hablando de estos cuernos de los carneros, está hablando del sonido del chofar. Algunos dicen que este chofar no es solo un instrumento, sino que hablan de la voz del chofar, hablan de que a través de este sonido la voz de Dios despierta nuestra alma. Dicen que es la voz del Mesías. Y de ahí vamos a ver también las citas bíblicas que nos hablan a través de eso, ¿cierto? Entonces hablamos de qué es lo que es el chofar. ¿Y por qué hablamos del chofar? Porque en este día de Yom Teruah lo que se celebra es el día del chofar o el día de las trompetas, el día del anunciar el sonido del chofar. Y este día es bien importante porque se celebra y se hace sonar constantemente el chofar. Se dice que se hacen durante el día, se hacen 3 series de 30 sonidos del chofar y en el día se tocan 100 sonidos, 100 como diríamos, se hacen los judíos lo que hacían en este tiempo y celebran aún, ¿cierto? Tocan 100 toques del chofar, hacen 100 series de estas tres tipos de sonido que hacen, la tequía, ¿cierto? Y todo lo que recién acabamos de hablar, ¿cierto? Hacen tres tandas, ¿cierto? Que llegan a más de 100 sonidos durante el día. Se dice que eran 102. Y aunque hablan del quebranto, aunque hablan del clamor, aunque hablan del sollozo, esos 100 sonidos en el día hablan de todas aquellas cosas como del volvernos, hablan del humillarnos, hablan del quebrantarnos, hablan del despertar, del arrepentimiento. Pero dice que ellos lo hacen tocar 101 o 102 veces en el día. Y el último sonido del chofar, la última vez que ellos lo tocan, ellos dicen que representa victoria.
que representa la victoria. Eso representa el último sonido del shofar. Entonces, en esta fiesta solemne, ellos preparan ciertos alimentos, comparten la Torá, comparten alguna la enseñanza, recordando, ¿cierto? Y haciendo mención a todas las veces que ellos quizá celebraban estas fiestas, y también recuerdan la victoria que Dios le ha dado en Jericó y la victoria que Dios les dio a través del tiempo. Mire, voy a leer un poquito para que vamos escuchando y entendiendo acerca de esta fiesta. Dice, esta fiesta es el último tiempo señalado, que comienza el primer día del mes, es decir, con la aparición de la luna nueva. ¿Cuándo empezaba la fiesta de Yom Teruah? Cuando aparecía la luna nueva, ¿cierto? Cuando terminaba el mes de, cuando comenzaba el mes de Tisrei, terminando el mes de Elul, ¿cierto? Cuando empezaba y salía la luna nueva, ahí era cuando empezaba esta fiesta de Yom Teruah. ¿Y por qué hablamos de que es importante el tema de la luna nueva? Porque hay una palabra que Jesús habla, y así con la palabra que Jesús habla, se hacía entender, se hacía notar esta fiesta. Jesús dijo y enseñó en una de sus enseñanzas, Jesús dijo que nadie sabía el día ni la hora en la que Él vendría, sino el Padre, ¿cierto? Es una palabra. Pero y hay algo que es tremendo en esta fiesta, porque a la fiesta de Yom Teruah se le llamaba el día y la hora que nadie sabe. Así se le llamaba a esta fiesta. La fiesta de Yom Teruah se le llamaba el día y la hora que nadie sabe. ¿Y por qué se le llamaba así? Porque la fiesta estaba sujeta al día de la luna nueva. Podía terminar el mes de Elul, pero no empezaba el mes de Tisrei, sino hasta que salía una luna nueva. Y para evidenciar la salida de la luna nueva, tenían que haber dos testigos que vieran que efectivamente la luna estaba llena o la luna estaba nueva, y solamente ahí se podía empezar a celebrar esta fiesta de Yom Teruah. Entonces se le reconoce, mire, dice, en los tiempos del segundo templo, el Sanedrín enviaba testigos a observar el cielo. Cuando confirmaban que la luna nueva había aparecido, el Sanedrín declaraba oficialmente el comienzo del mes y la fiesta de Yom Teruah. Como la visibilidad de la luna podía variar con la nube o ubicación, nadie podía decir con certeza el día exacto hasta que se proclamara. Por eso Yom Teruah es conocido como el día que nadie sabe el día ni la hora. Así se le llamaba a este día. Esto tiene relación con la palabra que enseña Jesús. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36, Jesús, hablando acerca de su venida, enseña esto. Mateo 24, 36. Jesús hablando acerca del final, ¿cierto? Acerca de su venida. ¿Cómo dice? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hablando del día del retorno de Jesús, hablando del día de su retorno, del día que Él regresaría. Entonces, Él dice esto, dice, pero del día y la hora nadie sabe, haciendo alusión al nombre del día de la fiesta de Yom Teruah, porque esta fiesta era conocida como el día que nadie sabe, ni la hora, ni el día, ¿cierto? Y Jesús usa ese mismo término, por eso los estudiosos dicen que Jesús regresaría en una fiesta de Yom Teruah, donde como dice aquí Jesús, pero del día y la hora nadie sabe. El mismo nombre se le menciona, entonces los estudiosos creen que aquí Jesús está dando una clave acerca de cuándo sería su regreso, y muchos observan la fiesta de Yom Teruah como la fiesta en la que regresará Jesús, en la que regresará el Mesías. Mire, sigamos leyendo. Dice, muchos maestros judíos
mesiánicos ven aquí un secreto de cuando Jesús, ¿cierto?, apunta el día de que Él regresará en John Teruá. Es decir, que Jesús estaba hablando, que Jesús no estaba hablando de ignorancia total, sino que estaba usando una expresión judía muy conocida de su tiempo para referirse a la fiesta de las trompetas. John Teruá también es llamado el día del toque del chofar, el día del juicio, según la tradición judía. Proféticamente, los creyentes lo relacionan con el día de la resurrección de los muertos o el día de la trompeta final. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. $15.52. ¿Cómo dice Elisa? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Dice, el versículo 51 dice, de hecho, dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? No está hablando de una trompeta de oro ni una trompeta de plata. Está hablando del sonido del chofar. Y como decimos, aquí lo que está diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o podríamos decir al final sonido del chofar, porque se tocará el chofar y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. De hecho, como decimos, en la tradición judía se reconocía que el sonido final de la trompeta, el sonido final del chofar, representaba la victoria. Después de que se toquen los 100 sonidos del chofar, que representan quebranto, que representan cierto aflicción, llanto, lamento, dolor y todo lo que ha experimentado la iglesia y también el pueblo judío y también la humanidad completa, va a venir la voz del chofar, la voz del Mesías declarando y resucitando a los muertos. Eso es lo que se escuchará. La final trompeta está hablando de la voz del chofar que levantará a los muertos en Cristo, y a los que estamos, cierto, en la tierra, los que hayamos quedado, van a hacer que nosotros, juntamente con los que hayan resucitado, vamos a ascender hasta el cielo. Habla del arrebatamiento, habla del rapto. Esto va a ser en la final trompeta. ¿Y qué es lo que decimos que en la final trompeta compartíamos? Como diríamos, el sonido 101, el 102, habla de la victoria. Entonces, cuando venga la victoria, cuando el Señor haga escuchar la voz del chofar, en la iglesia y los que hayan muerto en Cristo van a resucitar y van a alcanzar victoria para ser arrebatados con el Señor. De eso está hablando. Y está hablando del tiempo del sonido del chofar. Está hablando en cierta forma de esta fiesta que hoy día los judíos celebran, reconociendo y sin entender que en verdad habla completamente de nuestro Mesías, de Jesús, ¿cierto? De nuestro Cristo, del Cristo. Como decíamos en el versículo que hablaba en Mateo, del día nadie sabe, hablando de la fiesta de Yom Kippur. Y también hay otra cita que nosotros conocemos y compartimos siempre, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el 17, ¿cómo dice el 17, pastora? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces,
habla aquí de lo que nosotros conocemos como el rapto, ¿cierto? Como el rapto de la iglesia. Dice, luego nosotros los que vivimos, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿cierto? Con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel, con voz, ¿cierto? De quizá la autoridad máxima en cuanto a angelical, ¿cierto? A los ángeles, la voz de arcángel, ¿cierto? Y con trompeta de Dios, cuando habla de trompeta habla de shofar, ¿cierto? Con el shofar de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí también habla de eso, del sonido del shofar, ¿cierto? Que al sonido del shofar los muertos resucitarán y también nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Por eso a veces nosotros decimos, ojalá escuchar la voz de la trompeta. Yo quiero escuchar la trompeta final. Cuando escuchemos la trompeta final, lo que está hablando es del sonido o de la voz del shofar, que en cierta forma la voz de nuestro Salvador, la voz del Mesías, ¿cierto? Como un sonido del shofar, ¿cierto? Despertará a los que murieron en Cristo y a los que hayamos quedado nos va a hacer, ¿cierto? Volar hacia a las nubes para estar en el encuentro con nuestro Dios, ¿cierto? Con el Señor. Y ahí estaremos y celebraremos la boda del Cordero. Dice entonces Jesús está enseñando que su regreso está vinculado a la fiesta de Yom Teruah, el día que depende de la proclamación del Padre. La expresión del día y la hora nadie sabe es una alusión directa a lo que Jesús habló, es lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero esta fiesta, como decimos, es una fiesta solemne que tiene un tremendo significado y que representa y enseña las cosas que quizá acabamos de compartir. Dice, muchos maestros judíos mesiánicos ven aquí, ¿cierto?, una señal apuntando acerca de la venida del Mesías en la fiesta de Yom Teruah. Es decir, que Jesús no estaba hablando de ignorancia total, sino que usaba esta expresión judía conocida, lo que leíamos de antes. Dice, también punto de vista profético. Yom Teruah es llamado también el día del toque del shofar y día del juicio. Proféticamente lo relacionan con lo que recién leíamos, ¿cierto? En Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses. Entonces Jesús está enseñando de que el misterio de su venida está muy relacionado, ¿cierto?, con el día de las trompetas. Dice, los 100 o 101 toques del shofar enseñan. Está formado por tres sonidos. Como decimos, el primero es tequía, que es un tono largo y firme, que habla de una proclamación del rey. El segundo que hablábamos, que eran los chevarim, los tres sonidos cortados, hablan de quebranto, gemido y quebrantamiento. Y luego los 9 sonidos cortos que hablan de llanto, alarma y estremecimiento. Pero también se da el sonido, ¿cierto?, 101 y 102, que hablábamos delante, y esto habla del sonido triunfal o el sonido de la victoria. El rey proclamando, ¿cierto?, la victoria sobre el dolor, sobre la aflicción y sobre todo lo que quizá han sufrido los que han esperado en él. También hay un pensamiento que dicen que la voz del shofar o el sonido de las trompetas, el sonido del shofar, confunde a nuestro enemigo. Dice que el enemigo es confundido cuando escucha la voz del shofar. Y hay un versículo clave final que está en el libro de Apocalipsis 12, del 10 al 11. Dice, dice así, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y el menosprecio de sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ¿qué es lo que habla? ¿Cierto? Habla de que ya no, dice entonces hoy una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Poderoso, entonces igual habla de eso, de que a través de del sonido del shofar o a través de la voz, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto?, nosotros podemos vencer a nuestro acusador, vencemos a aquel que quizá vino a acusarnos, y a través del sonido del shofar también es confundido aquel que se levanta en contra de nosotros. Como decía, igual es importante que nosotros como cristianos también conozcamos un poco estas fiestas solemnes que tienen un tremendo trasfondo, un tremendo significado, y que también proféticamente tienen una enseñanza, y debemos conocer los tiempos, debemos conocer, como decía la palabra, las sazones, porque la venida de nuestro Mesías, del Salvador, está pronta, ¿cierto? Está próxima. Así que eso es lo que respecta a Yom Teruah. Después de esta fiesta, en 10 días más, se celebra el día de Yom Kippur. Y los judíos, al celebrar esta fiesta o al celebrar este día, hacen ayuno por 24 horas, 23 horas ayunan. Y porque hablan de que en este día de Yom Kippur es cuando se determina el juicio, ¿cierto? El juicio sobre una persona se determina como que lo que Dios ha establecido. Entonces, estos 10 días ellos igual hacen como un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de volverse, un tiempo de consagrarse, un tiempo de guardarse, de volverse con todo a Dios, para que entonces cuando viene el día del juicio, el día del perdón, Dios tenga misericordia de ellos. Eso es lo que ellos igual enseñan, de que en el día de Yom Kippur se determinan y se decretan las maldiciones y las bendiciones para el año. Por eso ellos ese día lo consagran con ayuno, ¿cierto? Y lo que representa igual el día de Yom Kippur era igual el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿cierto?, a presentar el sacrificio y la ofrenda para expiar por sus pecados y por los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan cuando el sumo sacerdote entraba y las campanitas tenían que sonar y entraban con una cuerda al lugar santísimo? Cuando las campanitas no sonaban, quería decir que el sumo sacerdote había entrado en pecado y había muerto. Y la cuerda era para que lo tiraran afuera del lugar santísimo y pudieran sacarlo. Entonces, cuando las campanitas sonaban, quería decir que Dios había recibido la ofrenda, ¿cierto?, la expiación del pueblo, y había perdonado al pueblo sus pecados, y ellos podían volver a acercarse y saber de que Dios había recibido su ofrenda. Pero también podemos entender esto, como dice el libro de Hebreos, que hoy día tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que es excelente, ¿cierto? Un sumo sacerdote excelente, según el orden de Melquisedec, que no tuvo que ofrecer por sus pecados, porque no cometió pecado, sino que se hizo pecado por nosotros y ofreció un excelente sacrificio a través de su sangre. Hay algo bien poderoso igual ahí. Y también una palabra bien poderosa. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Zacarías, quizás no tiene mucho que ver esto en la fiesta de Yom Teruah, pero sí hablando acerca del sumo sacerdote perfecto, el Mesías? En el libro de Zacarías, en el capítulo 6, dice que, mire, leamos, vamos al libro de Zacarías.
En el libro de Zacarías, capítulo 4, vamos a leer primero. Espérame. Perdón, era el capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Y después vamos a leer Zacarías capítulo 6. Dice así. Me mostró, ¿lo tienen? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú guardarás mi casa. También guardarán mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos o varones insignes. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí igual hay algo bien poderoso, porque lo que ve aquí, se dice que el profeta Zacarías es contemporáneo de lo que compartíamos hace una semana. Estuvimos compartiendo acerca de Ageo ahí en la iglesia de la pastora Susana, y también nosotros estuvimos compartiendo acerca de eso el domingo. Aquí en la visión, si bien Ageo habla de lo literal que estaba viviendo el pueblo, Zacarías, que es contemporáneo de Ageo, habla de la profundidad, de lo profético, de lo que era invisible, de lo que un poco no se veía, de lo que estaba, lo que estaba más allá de lo externo. Y aquí tiene una visión y ve al sumo sacerdote vestido con vestiduras viles. Mucho tiempo yo entendí o pensaba que era el pecado quizás del sumo sacerdote, que por eso él estaba vestido así. Pero aquí lo que representa era primero el sacerdocio en el tiempo de la cautividad. El sacerdocio estaba contaminado porque habían estado cautivos 70 años, ¿cierto? Ellos habían estado en Babilonia cautivos 70 años, y esto había provocado que el sacerdocio quedara en un estado como contaminado, ¿cierto? Sus vestiduras estaban viles, estaba estancado el sacerdocio. Pero también lo que le dice aquí el versículo que leíamos último, que cuando habla de que dice, escucha, sumo sacerdote Josué, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Lo que le está hablando aquí Dios al profeta, le está hablando de que esto es profético, de que ellos son señal. Y este sumo sacerdote, Josué, en hebreo Yoshua, igual que el Mesías, ¿cierto? Se llama igual que Jesús, se llama igual que nuestro Mesías, Yoshua. Y lo que está hablando igual es algo profético, que la ropa del Mesías también estaban viles, que estaban como sucias, viles, contaminadas. Y no por el pecado de nuestro Mesías, sino que por el pecado que fue cargado en él. Eso representa igual una figura profética, la figura de Jesús cargando el pecado de la humanidad, cargando el pecado de todos los hombres, cargando el pecado de todos nosotros, de la iglesia, del pueblo de Israel, de todos los que quizás creyeran en él. Por eso habla de que la ropa del sumo sacerdote en cierta forma estaban viles, estaban contaminados por el pecado. No por sus propios pecados, sino porque cargó en él el pecado de muchos, sino que porque cargó en él el pecado de la humanidad. Y también aquí en el libro de Zacarías habla de que Dios en un día redimiría a la humanidad, en un día perdonaría y redimiría a la humanidad. Y por eso también le habla aquí
dice que, que aquí Él enviará a su siervo el renuevo. Y en el capítulo 6 también hay algo bien profundo. Mire, busquemos en el capítulo 6. Versículo 9. 6:9 Sí, pastora, 6:9. dice, y vino mi palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. ¿Sigo? Siga algo, pastora. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahí no, pastora. Es tremendo porque lo que habla aquí y le dice, vino palabra de Jehová diciendo, toma ahora del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales vinieron de Babilonia, e irás en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás corona y la pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de tus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Lo que está haciendo aquí Dios a través de Zacarías está diciendo que preparen una corona y la pongan sobre el sumo sacerdote. ¿Las coronas para quién eran? ¿Para quién eran las coronas? Para los reyes, ¿cierto? Los reyes eran quienes portaban las coronas. Y está diciendo algo bien profundo. Está ungiendo a Yoshua, ¿cierto? Al sumo sacerdote, lo está ungiendo con una corona. Proféticamente está anunciando de que aquel varón, el renuevo, iba a ser rey y iba a ser sacerdote. Iba a ser ungido. El que cargó con vestiduras viles al cargar el pecado de la humanidad y fue vestido con vestiduras blanca, cierto, resplandeciente, y puso en su cabeza una mitra limpia que decía Santidad Jehová, también fue ungido con una corona, como rey y como sumo sacerdote. Y el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 9, habla de que también Él nos redimirá en un día, ¿cierto? Dice, el mismo versículo, el mismo capítulo que leíamos antes. Dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hablando proféticamente al tiempo, ¿cierto?, del sacrificio del Mesías. En un día, ¿cierto?, Dios cargaría el pecado en él y quizás cargaría su ropa, ¿cierto?, contaminada, pero también Dios lo ungiría, ¿cierto?, y pondría vestiduras resplandecientes, blancas sobre él, lo ungiría con una corona sobre su cabeza, y en un día el Mesías quitaría el pecado de la humanidad, no solo el pecado del pueblo de Israel, no solo el pecado de la iglesia, el pecado de la humanidad. Es tremendamente profundo esto, y también habla del tiempo de la expiación, el tiempo del perdón y el tiempo de todas las fiestas solemnes que compartimos. Como hablamos hoy día de Yom Teruah, lo que representa Yom Teruah, la voz del shofar, la voz del Señor, la voz de aquel que con sonido de arcángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, hablará y hará que los muertos en Cristo resuciten primero. Y también esta voz hará que se levante, ¿cierto? La voz que hará que seamos libertados, esa voz de la victoria. Como decimos, hay una voz de quebranto, una voz de volvernos, una voz de llanto, una voz de dolor, pero también una voz de victoria. La voz de nuestro Mesías es eso.
¿cierto? Un anuncio de victoria, un anuncio que si perseveramos y permanecemos en él hasta el fin seremos salvos, alcanzaríamos la victoria. Y aún si menospreciamos nuestra vida, alcanzaremos también coronas como con la que fue coronado él. Tenemos un sumo sacerdote mucho más excelente que el sacerdocio de Aarón. Por eso dice el libro de Hebreos. Mire, vamos ahí al libro de Hebreos. Hebreo capítulo 7. Melquisedec en hebreo, Melquisedec es Melech Sadik, rey justo, rey de justicia, ¿cierto? Este Melquisedec, rey de justicia, era príncipe de una ciudad que se llamaba Salim, ¿cierto? O rey de Salim. ¿Qué es lo que es Salim? Es Shalom, paz. Entonces era rey de justicia y rey de paz, como nuestro Mesías, ¿cierto? Dice el libro de Hebreos capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, o rey justo, rey de Salim, o rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, o rey justo, y también rey de Salim, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Algunos dicen que este fue el día de Abraham, el día que cuando Jesús dice, y Abraham vio mi día y se gozó. Pero otros dicen que fue cuando él vio ahí al querer sacrificar a Isaac y vio al cordero, ellos dicen que también vio ahí la crucifixión. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Si él le dio los diezmos a Melquisedec, quería decir que Melquisedec tenía un grado más alto que Abraham. Y decir esto ya era bastante, ¿cierto? Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo. Al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se dio testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? Versículo 16, dice 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí habla de eso, ¿cierto? De que el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no era otro que Jesucristo. Nunca se habló de un sacerdote rey, nunca hubo, según la descendencia de Leví, de Aarón, siempre fueron sacerdotes, y según la descendencia de Judá, fueron los reyes. Pero hubo uno que se levantó según el orden de Melquisedec, nuestro Mesías, un rey sacerdote, que fue vestido con vestidura, cierto, resplandeciente, y a la voz de ese esperamos, a la voz de nuestro Mesías, de nuestro Redentor, de Jesús, del Cristo, cuando Él declare y escuchemos la voz del sonido del shofar, sea en Yom Teruah, o sea en Yom Kippur, o sea en cualquier tiempo,
debemos velar y estar en comunión con Él para que escuchemos el sonido del shofar y podamos levantarnos. Y aun si es que dormimos, escuchemos la voz del Mesías, ¿cierto? La voz del sonido del shofar y seremos resucitados. Y los que durmieron en Él también serán resucitados. Como decía Jesús, del día ni la hora nadie sabe, ¿cierto? Pero ese es el día que se le mencionaba a John Teruá. Este es el estudio de hoy. Hemos tocado, ¿cierto?, un poquito, una pincelada de lo que podemos conocer acerca de esta fiesta solemne, la fiesta de los trompetas, como decimos que ahora hoy día comienza, dura 2 días y luego de 10 días viene la fiesta de Yom Kippur. Y también hemos compartido un poco, ¿cierto?, de lo que era el Mesías, ¿cierto?, de cómo Él se levanta como rey, sacerdote, para redimirnos y redimir a la humanidad en un día. Se levanta como rey, sacerdote, se levanta como ofreciendo, ¿cierto?, su vida en expiación. Su sumo sacerdocio era mayor que cualquiera, ¿cierto? El sumo sacerdote primero ofrecía un sacrificio y un sacrificio de un animal por sus pecados y por los pecados del pueblo. Jesús presentó su cuerpo, su vida, su ser completo en sacrificio, pero no por sus propios pecados, porque Él no cometió pecado, sino que se puso como una expiación por todos nosotros, por todos los que creyéramos en Él, para que a través de su sacrificio pudiéramos ser considerados parte de su pueblo, parte de sus hijos. A los que no éramos pueblo, a través de su sangre nos hizo pueblo. Y para que también pudiéramos ver y reconocer las fiestas solemnes que quizá hasta hoy el pueblo de Israel celebra o los judíos celebran, proféticamente anunciando que regresará nuestro Mesías, a quien esperamos, Jesucristo, el Redentor, ¿cierto? Aquel que en un madero se hizo maldito por nosotros y que en ese madero, ¿cierto?, cargó el pecado de todos nosotros para darnos también, a través de su resurrección, la victoria. Así que ese es el estudio de hoy. No sé qué les parece, vamos a abrir los micrófonos para que puedan, ¿cierto?, compartir acerca de qué les ha parecido el estudio de hoy, si hay alguna duda, algo que le haya bendecido, algo que quizás le haya llamado la atención, y luego para que estemos orando y terminando el estudio de hoy. Ahí que han abierto los micrófonos. Yo quisiera compartir que yo busqué un poco y dice que la fiesta del Yom Teruá es una fiesta de otoño, donde dice que es una fiesta de reflexión sobre las acciones pasadas y a un compromiso sincero con la mejoría espiritual y una celebración del Señor, dice. Se recuerda la fe de los patriotas y nuestra propia capacidad de autosacrificio. Y con respecto al shofar dice que está hecho de cuernos de carnero y nos recuerda la atadura de Isaac y el carnero que Dios ofreció como sacrificio en su lugar. Esto es cuando Dios ordena a Abraham a ofrecer a su hijo en sacrificio, pero que en el último momento un ángel le entrega un cordero y le provee un carnero en lugar de Isaac. La atadura de Isaac en hebreo es Akedah. Y este relato se encuentra en Génesis 22, 1 al 19. Nos dice que, aquí le dice que en Génesis 22, del 17 al 18, el Señor le dice a Abraham que será bendecido por su obediencia. Y Abraham llamó a este lugar Jehová proveerá. Hoy se dice que es el monte en el monte donde Jehová será provisto. Poderoso lo que habla igual ahí, cuando habla de Jehová Jireh, o lo que nosotros entendemos, Jehová Jireh, cuando habla de Jireh, no habla solo de proveer, también habla de ver. Entonces habla de que
Y Jehová vio, dice que, porque Abraham vio, ¿cierto? Vio, dice que él vio, ¿cierto? El carnero, como decía usted, él vio lo que Dios proveyó, vio el carnero y también vio proféticamente el Mesías, ¿cierto? Poderoso. Y en realidad, ¿Abraham mató a Isaac o no lo mató? Abraham mató a Isaac en su corazón. ¿Y por qué lo mató en su corazón? Dice el libro de Hebreo que él creía que Dios tenía poder aún para levantarlo de la ceniza. En ningún momento Abraham pensó que iba a perder a su hijo. Él pensó que lo iba a matar y que Dios lo iba a resucitar, que el de las cenizas lo iba a levantar. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios en su hijo, en Abraham, poderoso. No sé qué más quiere compartir, algo más, ¿cierto? Algo más del estudio de hoy. Pastora Susi. Hermanito Sergio, el Señor le bendiga. Se le fue el Amén. audio. Primero darle gracias al Señor por esta oportunidad de poder conectarme a estos hermosos estudios, dándole gracias también a usted y a sus pastores por la oportunidad de poder venir a compartirnos las poderosas palabras del Señor, y también me quedo con una bendición y algo también que uno va adquiriendo para su vida, que de estas fiestas, todas fiestas de redención y consagración, ya sea en un momento para el pueblo hebreo y luego el pueblo judío, que se queda con estas fiestas, ¿cierto? Entregadas, ¿cierto?, a Moisés en el desierto. Lo que me llamaba la atención es que todas estas fiestas eran fiestas de símbolos de redención, ¿cierto?, consagración, y todas tienen algo importante. Y esta fiesta que me causaba impresiones, que todas eran momentos de alegría, de adoración y de dependencia hacia Dios, pero también me llamaba la atención que la fiesta de la expiación era solo de ayuno, de búsqueda, y cuando hay ayuno, es cierto, hay un apartar, no es tan celebrado eso, el ayunar, cierto, el buscar más íntimamente. En cambio, la otra fiesta sí era de celebración, de consagración y de celebración, pero esta en sí era una fiesta. Me quedé con eso que dijo, que en esa fiesta era una fiesta no sé cómo explicarlo, pero era una fiesta de ayuno, de apartarse, de buscar. Me quedé con eso dando vueltas, y tremenda sobre lo del shofar, ¿cierto? Que a uno les causa un impacto al escucharlo, y también siempre tuve esa duda desde muy pequeña si eran trompeta literal o era el son del shofar, que hoy día igual aclara muchas dudas de que es el son del shofar, ¿cierto? Que tiene características especiales, y también de un animal que es un animal consagrado, un animal específico, el cual es el del shofar. Y como decía, el poder estar atento y apartado de que si estamos, ¿cierto?, con vida terrenal, poder oír la voz del shofar, porque quizá hay muchos que no la van a oír, que no van a entender qué pasó, porque no tuvieron, ¿cierto?, la comunión o la conexión, ¿cierto?, con el Señor. Muchos se van a quedar por no haber oído. Y si el Señor nos llama antes, poder, si estamos, ¿cierto?, bajo tierra, poder también oírlo y poder ser levantados con el Señor. Así que tremenda reflexión, tremenda enseñanza. Hermano Sergio, muchas gracias. Y gracias por permitirnos, ¿cierto? Aquí estamos con las niñas anotando todo. Así que muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de poder compartir este hermoso estudio. Dios la bendiga mucho, Pastora Susi. Dios la bendiga mucho. Sí, lo que hablamos es una fiesta de recogimiento, Yom Kippur, una fiesta de donde ellos se vuelven, ¿cierto? De arrepentimiento, una fiesta donde ellos meditan, ¿cierto? Y se vuelven, devolverse. Claro, y todas estas fiestas solemnes son importantes, y que el Señor nos pueda mantener velando, ¿cierto? Estando buscando como las virgen prudentes, llenando nuestra lámpara de aceite, de su palabra, de su espíritu. Amén, Dios la bendiga mucho. ¿Quién más quiere compartir estos últimos minutos para luego estar orando y dando gracias al Señor por el estudio de hoy? El pastor.
¿Cierto? No tengo mucho que agregar, nada más sorprenderme por todo lo relacionado que están las fiestas por decir, con la vida entera de este sacerdote o del Mesías. Entonces me sorprende que todo esté tan relacionado y coordinado, y como usted decía, usaba una frase: Jesús no hablaba a la aventura, si no sabía, decía, porque era el Melquisedec que se apareció ahí en Abraham, entonces sabía de lo que hablaba. Lo que a mí me sorprendió al preparar el estudio, porque igual no es que uno igual estudia, ¿cierto? Pero lo que me sorprendió al preparar el estudio de hoy, eso de el día y la hora que nadie sabe. Eso profundo, porque yo no lo sabía eso y al estudiar esto en la fiesta del Yom Teruah, viene la palabra esa, cuando Jesús enseña. No estaba hablando de cualquier cosa ni de que se ignoraba el día de su venida, sino que estaba hablando y haciendo un poco alusión a la fiesta esta de Yom Teruah, porque no era claro el día, no es un día exacto, sino que es cuando sale la luna nueva. Hoy día se puede ver porque hay mucha tecnología, pero y de hecho en los calendarios sale qué día va a haber luna nueva, qué día no. Pero en el tiempo de Jesús no era así, por eso los sabios, los rabinos, los entendidos, estaban pendientes al salir la luna. Y cuando habían dos testigos y veían la luna nueva, entonces se daban por entendido de que venía la fiesta de Yom Teruah. Poderoso eso, ¿cierto? El día y la hora no lo sabemos, pero el Mesías nos da señales. Debemos velar en los tiempos de Yom Teruah, y donde hoy día proféticamente estamos en un tiempo tan complejo, tan revolucionado. En cualquier momento viene el Señor por nosotros y debemos estar velando y conociendo, siendo entendidos de los tiempos en que vivimos, siendo entendidos de los tiempos en los que estamos. Y como decía la pastora Susi, ¿cierto? Velando, que cuando venga la voz del chofar podamos entenderla, nuestra alma puede estar conectada con Dios, ¿cierto? En comunión con Él, y a través de esto poder despertar a lo divino. Hermano Sergio, me queda una duda cuando usted habla de la luna nueva y todo. Eso significaría, no sé, que es como cada mes es la fiesta del Yom Teruah. No, la fiesta del Yom Teruah es una vez al año, ¿cierto? Estas fiestas solemnes son una vez al año, calendario judío. Pero pasaba de que era requisito que la fiesta comenzaba cuando salía la luna nueva. También cada vez que termina un mes judío, ¿cierto? Y también ellos se celebran eso, como cuando empieza un mes también es una fiesta. Y esa también se llama, se me olvidó el nombre, pero habla de que ellos también celebran las lunas nuevas. Por eso la Biblia dice que cuando hay una palabra donde habla de lunas nuevas y de fiesta, de días de reposo y lunas nuevas, porque cada vez algo de Jodesh, no me acuerdo cómo es el nombre, pero hay una fiesta solemne cuando son lunas nuevas, ellos tenían que celebrar, y era como Rosh Hodesh, se llamaba Rosh Hodesh, la fiesta de las lunas nuevas, hablaba de un nuevo comienzo, un comienzo de mes. Eso para ellos también lo celebran, también lo guardan. Rosh Hodesh habla de cabeza de mes, cuando empieza un nuevo mes, Rosh Hodesh habla de cabeza de mes, un inicio de mes. Eso también ellos lo guardan, también lo celebran. Cada vez que inicia un mes, ellos hacen una bendición, hacen también un tiempo como de búsqueda. Cada vez que empieza un mes, Rosh Hodesh es una fiesta. Por eso cuando la Biblia nos habla a nosotros de lunas nuevas, habla de eso, de los Rosh Hodesh o las cabezas de mes o los inicios de cada mes. Pero en Yom Teruah era requisito para que comenzara la fiesta que tenía que ser en luna nueva. Y como no se sabía el día, como no se sabía la hora cuando iba a salir luna nueva, no es como Pesaj, que es el 14 de Nisan, ahí parte esa fiesta.
pero en John Teruá comienza cuando sale la luna nueva. Por eso ellos estaban pendientes de la luna. Por eso no sabía el día ni la hora en el que el Señor vendrá. Habla de eso. Vamos a orar. Me queda 1% de batería, así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que podamos seguir como comenzando este nuevo ciclo de estudio, aunque habíamos parado 3 semanas, pero seguir adelante con los estudios. Debemos velar y orar para que no entremos en tentación, como Jesús dice, ¿cierto? Estemos velando. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a la pastora que nos envíe bendición por el estudio de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche, por habernos permitido, Señor, compartir este hermoso estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú permites que nuestra mente se abra, Señor, de la gloria, para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios mío, te damos en esta tarde, Señor, por todos los que se han conectado. Oramos, Dios mío, de la gloria, por el hermano Sergio, para que tú le des gracias, sabiduría cada día, Señor, y puedas seguir compartiéndonos tu palabra, Señor, de la gloria. Gracias, Dios mío, te damos por este tiempo hermoso. Oramos también en esta hora por cada uno de los hermanos que están conectados, por cada uno de los que tienen necesidad, por cada uno, Señor, de la gloria, de los que no se pudieron aún conectar. Señor, tú ayúdale, Dios mío, de la gloria. Señor amado, pedimos esta noche también especialmente por Simón. Amén. Señor de la gloria, mire a un niño tan pequeño, Señor, pero Dios mío de la gloria, tú lo formaste en el vientre de su madre y tú lo conoces, Señor de la gloria. Y oramos, Señor bendito, para que tú traigas sanidad a su cuerpo en el nombre de Jesús. Dios mío de la gloria, tú obres, Señor amado. Y Dios mío de la gloria, nos ayudes a nosotros cada día, Señor, cada día, Dios mío, a orar, Señor, a clamar, Dios mío, por aquellos que están en necesidad. Orar por aquellos que todavía no han escuchado tu palabra. Orar por aquellos que todavía no conocen de ti, Señor. Oh Dios mío, te honramos y te bendecimos en esta noche y pedimos, Señor, que tú, Dios mío, nos traiga, Señor, bendición y gracia a cada uno de nosotros, por misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Chao, chao. Dios les bendiga mucho. Chao, abrazo. Chao, chao. Dios les bendiga. Chao, 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 chao. Dios les bendiga. Chao, chao, chao. Chao, hermana Aurora. Dios les bendiga mucho. Chao, chao, chao. Ya manada, dijo la doctora, ¿eh?